¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas, día importante para el diálogo entre el gobierno y el sector indígena. Daniela Valencia nos dará detalles en vivo. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Y en los deportes seguimos en nuestra ruta al Mundial. Hugo Quintana nos contará más. Enseguida regresamos con esto. Ahora revisemos los titulares de hoy. Comenzaron los homenajes en memoria de la reina Isabel II con campanadas, cañonazos y flores. La Mesa de Energía y Recursos Naturales es la primera mesa de diálogo entre el gobierno y el sector indígena en la que se firmó un acta de acuerdos. En las próximas horas se cerrarán 2 mesas más. Al menos 9 asambleístas dejarán sus curules para terciar en las elecciones seccionales del 2023. 2 hospitales más de Guayaquil están por sumarse al plan de externalización de farmacias. Hasta el momento se han despachado cerca de 50.000 recetas electrónicas. En Chile, estudiantes volvieron a protestar en una nueva jornada en la que exigen mejoras a la educación. Richard Carapaz se consolida como líder de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España. En corto, lo que no sabías de la reina Isabel, algunas curiosidades como sus gustos y sus preferidos trajes. Y además, Shakira y un nuevo culebrón, su hijo no reconocido. Ya les contamos todititos los detalles. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. En el ámbito nacional, 3 de 10 mesas temáticas de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena se cerrarán este viernes con la firma de actas con acuerdos y también desacuerdos. El contacto es con Daniela Valencia, quien está en la conferencia episcopal. Buenas tardes, Daniela. ¿Ya se cerró alguna de las mesas? Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hace unos minutos se cerró la Mesa de Energía y Recursos Naturales tras la firma del acta que contiene acuerdos, desacuerdos y también temas pendientes. Se espera que en las próximas horas se continúen firmando estas actas para cerrar la mesa de fomento productivo y también la de control de precios. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Con esta firma se van consolidando los acuerdos entre el gobierno nacional y el sector indígena. La Mesa de Energía y Recursos Naturales es la primera de 3 que este viernes concluye su labor. El documento contiene acuerdos, desacuerdos y temas pendientes. Entre las coincidencias más importantes está la moratoria de 15 bloques petroleros en el sur del país, algo que según el ministro de Energía no afectará la producción. No hay ninguna afectación, porque justamente son esos bloques que tienen una planificación ya de un año, año y medio, para poder trabajar con todos los estudios. Entonces lo que estamos justamente suspendiendo eso. Sin embargo, la producción petrolera está garantizada en los bloques que están en el norte del país. A pesar de que plasmaron su firma, desde el sector indígena aseguran estar inconformes, pues señalan que son más los desacuerdos que los acuerdos firmados. Los que están en moratoria no están operando. O sea, no es ni moratoria nada, ¿no? Entonces, hemos visto que ha habido una presión muy fuerte de las empresas extractivas ante el gobierno, ¿no? Y es por eso que la mayor parte de la propuesta ha sido rechazada. En las siguientes horas se continuarán firmando las actas para cerrar 2 mesas más. La de fomento productivo se apunta como la de mayores coincidencias alcanzadas. Allí se ha determinado la creación de una política de agricultura familiar campesina y varios programas de financiamiento. Hoy vamos a ver el tema de la Comisión Agrícola, ¿no? Faltaba eso de definir. Para el tema de los TLC y proteger al pequeño agricultor. Mientras tanto, la mesa de focalización del subsidio a los combustibles es la única que no se cerrará y continuará trabajando hasta que culminen los 90 días. Aunque se ha avanzado en fijar montos de subsidio sobre el precio congelado de las gasolinas, con una reducción de 30 centavos en la gasolina extra y 25 centavos en diésel, existen temas en discordia. Ahí viene lo malo, no se quiere topar a los atuneros y a los camaroneros. Nosotros hemos dicho, aquellos sectores no necesitan el subsidio de la focalización, porque son empresas grandes que
nosotros si sacamos de ahí unos 500, 600 millones de dólares, eso queremos invertir en el tema de educación. A partir del lunes se abrirán las 5 mesas restantes: derechos colectivos, seguridad, justicia y derechos, acceso a la salud, empleo y derechos laborales y educación superior. Los 90 días concluyen el 12 de octubre. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En cuanto a la mesa de control de precios, esta se cerraría en horas de la tarde, a pesar de que los dirigentes señalan que no hay importantes avances, pues la propuesta del gobierno es aceptar 14 productos. El sector indígena había propuesto que se controlara el precio de 44 de un total de 346 productos de la canasta básica familiar. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias por la información. Seguiremos pendientes. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro. Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena. Estamos de regreso con más información. La Asamblea Nacional se entrampa en la nueva votación respecto del juicio político contra los miembros del Consejo de la Judicatura. La sesión se suspendió y ahora quedó pendiente este tema para cuando regresen de la vacancia legislativa. Andrea Samaniego informa. El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso a la reconsideración de la votación sobre el juicio político en contra de los vocales de la Judicatura, es decir, votarán nuevamente sobre la censura y destitución de estos miembros. Sin embargo, la sesión, que tuvo un receso de por medio, fue bastante accidentada debido a que el presidente del Legislativo sostuvo que para votarse de nuevo se requiere de una moción por parte de los interpelantes. Esto fue rechazado por los legisladores de varias bancadas, pues este no sería el procedimiento. No cabe un segundo más para dilatar un proceso que tiene que cerrarse hoy por el bien del país. Y tiene que tomar votación. No era necesario que el asambleísta Zambrano presente por escrito ninguna moción. Y no es verdad tampoco que la asambleísta Veloz tiene que presentar una nueva moción. También se cuestionó que los interpelantes de este juicio político hayan abandonado el salón plenario. Al no encontrarse una salida, el presidente de la Asamblea Nacional suspendió la sesión el día de ayer y con eso queda nuevamente pendiente la decisión sobre este juicio político en contra de los vocales de la Judicatura y deberá resolverse una vez que regresen de la vacancia legislativa, es decir, el 26 de septiembre. Y al menos 9 asambleístas dejarán su actual cargo para terciar en las seccionales de 2023. Algunos de ellos ya presentaron su renuncia previo a que la asamblea entre en vacancia. El Pleno Legislativo fue el escenario para que los legisladores se despidan de sus actuales funciones, pues ahora probarán suerte en las elecciones seccionales de febrero de 2023. El independiente John Vinuesa participará para la alcaldía de Riobamba. Quiero presentarles a Daisy Yuquilema, mi asambleísta alterna, y de manera simbólica le quiero entregar la credencial de la asamblea, porque estoy seguro que ella va a luchar con un reinado de 70 por los territorios. Fue la llegada del hombre a la luna Como tenemos que hacerlo todos. y lo transformó. Hasta pronto. y acontecimientos. María del con un Carmen reinado Aquino, quien de llegó 70 por el años. PSC a su curul, también se despidió. Quiere ser alcaldesa de Santa Elena, pero esta vez irá por la Revolución Ciudadana. Y me voy con la frente en alto de esta Asamblea Nacional, porque puedo mirar a la cara a cualquier persona y decirle que jamás he vendido mi voto a cambio de absolutamente nada. Me voy con la conciencia tranquila de haber hecho las cosas bien. Ahora su alterno asumirá la curul, lo cual beneficiará al PSC. Con la renuncia del asambleísta Aquino, la bancada social cristiana va a recuperar una curul y en los próximos días estaremos entonces ya no con 15 sino con 16 curules.
Por el Partido Social Cristiano, Carlos Falqués irá para la alcaldía de Machala, Soledad Diaf para la concejalía de Guayaquil. Ella ya renunció hace unos días y su alterno ya actúa como principal. Por UNES son 5 los asambleístas que irán en busca de un nuevo cargo. Humberto Alvarado quiere ser prefecto de Los Ríos, Juan Lloret irá por la prefectura de la SUAY, Alexandra Arce correrá para ser alcaldesa de Durán y Carlos Zambrano participará por la prefectura de El Oro. Me llevo el mejor de los orgullos, el poder haber compartido con ustedes, que podemos haber tenido diferencias políticas, pero hemos tenido la mejor voluntad. Y Pavel Muñoz buscará la alcaldía de Quito. También se despidió de sus compañeros en la sesión plenaria. Al momento son 9 los legisladores que dejarán su cargo para ir por las elecciones seccionales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Vamos a cambiar de tema. Fue desarticulada una banda integrada por 17 personas que se dedicaba al sicariato y al crimen organizado. Los operativos se realizaron en 3 provincias del país y entre las evidencias están armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo. Natalie Jiménez informa. Ruta al Mundial. Este viernes la policía informó sobre la desarticulación de una banda conformada por 17 personas quienes operaban a escala nacional. Se trata de la organización denominada el Cartel de la Escuela. Que tenían relación con varios hechos delictivos anteriores, tanto sicariato como otros delitos relacionados con el crimen organizado, tenencia y porte de armas. Según Fausto Olivo, director general de investigación, se trata de una banda que se estaba independizando de una organización delictiva más grande. Los operativos se realizaron en Manabí, Azuay y Pichincha. Entre las evidencias se encontraron armas de fuego, vehículos y también dinero en efectivo. Han encontrado 3 armas de fuego tipo fusil, armas largas de un calibre considerablemente peligroso, 2 motocicletas retenidas, $12,782 americanos, 5 vehículos retenidos, 18 terminales móviles, así como 300 municiones y diferentes dispositivos electrónicos. Entre los detenidos se encuentran personas extranjeras y ecuatorianas. Todos contaban con antecedentes penales. 2 en la ciudad de Quito, uno en la ciudad de Cuenca, y los 14 restantes fueron en la provincia de Manabí. La policía ahora investiga si los recientes delitos cometidos en Manabí también están relacionados a esta banda. La propuesta de descentralizar el manejo de las cárceles deberá sortear varios obstáculos jurídicos según especialistas. Desde el gobierno se apunta a compartir competencias entre municipios, Fuerzas Armadas y empresa privada. Pero la ley es clara, los reos están bajo la tutela del Estado. Buscar la participación de los municipios en el manejo carcelario es una de las 3 propuestas de un nuevo modelo de gestión descentralizado que se analiza desde el gobierno. Para ello hay un soporte constitucional, pues en el artículo 202 de la Constitución se detalla: los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo a la ley. Y Tania Villarreal, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, asegura que materializar esta propuesta será posible siempre que se asignen los recursos económicos necesarios. Si van a delegarse y únicamente decir usted es responsable de este centro de privación, tal cual lo dice la Constitución de la República, pero no se dan los recursos, entonces va a producirse un caos nuevamente. Un tema bastante más complicado es la delegación de la administración de las cárceles a la empresa privada. Christopher Gallegos, ex subsecretario de Rehabilitación, cree que si bien se puede delegar algunos servicios a la empresa privada, la tutela debe continuar en manos del Estado. El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 676 es claro: las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la custodia del Estado y es este el que responde por acciones u omisiones. El tema, por ejemplo, de controlar la seguridad interna al interior de las prisiones es un tema que no se puede concesionar por una sola razón, porque el Estado es el que ejerce el monopolio de la violencia estatal. Consecuentemente, el Estado tiene que hacerse cargo de este tema. No es una solución virar la página y eludir la responsabilidad. Aún más complicado, creen ambos, será la construcción de centros de rehabilitación dentro de predios militares. La propuesta es que los más peligrosos sean sometidos a un régimen estricto a cargo de Fuerzas Armadas. Pero además sería tremendamente grave. Nunca es una buena idea acercar las Fuerzas Armadas que están preparadas para salir a combatir en guerra a personas privadas de la libertad por quien se entiende se tiene que trabajar para brindarles una oportunidad.
En su artículo 203, la Constitución señala que los cuarteles militares y policiales no están autorizados para la privación de libertad de la población civil. Aquí tendría que reformarse entonces la Constitución para otorgar esas funciones y competencias a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Desde el gobierno están conscientes que para ser efectivas estas propuestas requerirán de reformas incluso constitucionales y no descartan que algunos de estos temas sean parte de la consulta popular. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Miembros de la banda delincuencial Los Tiguerones, condenados a 34 años de prisión, amenazaron a los jueces que los sentenciaron. Este no es un nuevo caso, otros magistrados incluso han sido asesinados. Analistas debaten sobre si es momento de analizar la posibilidad de implementar el mecanismo de jueces sin rostro. Van a ver quiénes somos. Esa fue la advertencia que dieron 3 cabecillas de los Tiguerones a los jueces que los sentenciaron a 34 años de prisión en Esmeraldas. No les importó el haber quedado grabados durante la audiencia, según publicó el portal Código Vidrio. Incluso ya se ha materializado la amenaza en algunos casos y por ende eso ha causado mucha preocupación en los jueces. En agosto pasado, el juez Nelson Llanes fue asesinado a tiros al salir de su casa en Sucumbíos. Solo 10 días antes fue asesinado el fiscal Federico Estrella cuando llegaba a su casa en Babahoyo. Llegó la hora de hablar de mecanismos como jueces sin rostro para llevar procesos judiciales contra el crimen organizado. Clever Sigüenza explica la parte jurídica. Dice que no sería constitucional. Porque la Constitución garantiza que toda persona procesada tiene derecho a conocer al juez que lo juzga. Pero fuera de eso, tras reformas, ¿sería efectiva esta medida? El penalista Nino Casanelo cree que no y pone como ejemplo a Colombia y a Perú. Lo terminaron cancelando además porque había varios señalamientos de que había más corrupción en el funcionario sin rostro del que había con el funcionario con rostro. Y sabemos de sobra que la reserva de información, especialmente en el contexto de investigaciones penales en este país, es endeble. Pero también ambos penalistas hablan de lo grave que es lo que está pasando en nuestro país. Pues el crimen organizado está alterando la institucionalidad del Estado, afectando algo tan fundamental como la justicia. El propio funcionario de judicatura me informa que ante el ejercicio de su deber tiene de frente una amenaza a su vida. Estoy ante una nueva escala en el problema de seguridad estatal. Estamos ya peligrosamente entrando, sin usar esta frase alarmista, en lo que la gente denomina pues un Estado fallido. Lo primero que hay que hacer, dicen, y ponen como ejemplo el último caso ocurrido en Esmeraldas, es entender la alerta máxima que se ha disparado. El Estado debe proteger a los administradores de justicia amenazados para demostrar que en esa audiencia en Esmeraldas se sentenció a los criminales y no que el crimen sentenció a los jueces. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos informando. En el país, solo 3 de cada 10 niños de 7º grado son capaces de comprender un texto y apenas 2 de cada 10 logran resolver problemas que involucren operaciones matemáticas. Estos datos fueron presentados en el 4º Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCET 2019. Mejorar la calidad educativa en el país es un reto que sigue pendiente. Ecuador formó parte del 4º Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCET 2019 y este arrojó cifras que son preocupantes y que incluso podrían haber empeorado por causa de la pandemia. Entre ellas, por ejemplo, están que solo 3 de cada 10 niños de 7º año logran comprender los textos que leen y apenas 2 de cada 10 pueden resolver problemas que involucran operaciones matemáticas. Las estadísticas mejoran si hablamos de los más pequeños, pues 6 de cada 10 niños de 4º año de educación básica logran localizar información en los textos que leen y solo 4 de cada 10 no logra cumplir el nivel mínimo en matemática. Los estudiantes que están en 4º se ve un avance importante, es decir, estamos sobre la media regional. Hemos visto que la mayoría de padres, madres de familia suelen tener un mayor foco en los primeros años de desarrollo y vinculación escolar de los niños. Conforme los niños, niñas y adolescentes van creciendo, este vínculo con la escuela va decayendo.
El estudio también determina que los resultados de aprendizajes son mejores en las escuelas particulares que en las fiscales. Estamos con un abarrotamiento en las clases. Hay el riesgo de que no aprendan. Un profesor con 60, 70 alumnos, ¿qué puede hacer? Con estos datos, dice Rosalía Arteaga, experta en educación, el gobierno debe emprender de forma urgente una minga por la educación, que involucre a gobiernos seccionales, universidades, empresa privada y pública. Pero los expertos sostienen que adicionalmente hay que poner atención a las situaciones socioemocionales de los estudiantes. En este estudio se lo hizo por primera vez y los datos, al menos en ese tema, son alentadores para el país. Más del 50% de chicos demuestra empatía, siente apertura a la diversidad y dice tener autorregulación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. 2 hospitales más de Guayaquil están por sumarse al plan de externalización de farmacias. El ministro de Salud dio detalles del avance de la segunda fase del programa, con el cual hasta el momento se han despachado cerca de 50.000 recetas electrónicas. En las próximas horas, en 2 hospitales más. El Francisco de Icaza Bustamante, situado al sur de Guayaquil, y la maternidad Matilde Hidalgo de Procel, ubicada en el Guasmo. Arrancará el plan de externalización de farmacias, aseguró el ministro de Salud, José Ruales. Esto como parte de la segunda fase del programa Medicina Cerca, que hasta antes del fin de mes llegará también a otros hospitales. En Santa Elena, en Milagro, en Galápagos, en Guaranda, además de otros en Quito y en Guayaquil. Narcisa, cuya nieta de 13 años padece de insuficiencia renal y actualmente recibe tratamiento en el Francisco de Icaza Bustamante, está a la expectativa del inicio del plan. Hay una libraría de andar comprando medicamentos. También Germán, quien tiene un hijo de apenas 2 años de edad, que hace poco más de 3 meses fue sometido a una cirugía de alta complejidad, tras la cual sigue varios tratamientos. Y Norma, quien acompaña a su sobrina, que es paciente de la maternidad del Guasmo. Sería una buena opción, porque a veces uno no tiene el dinero. Un frasquito pequeñito, una ampollita, vale de 8 a 10, 12 dólares, lo cual no tenemos. Hasta la fecha, como parte del plan Medicina Cerca, se han emitido alrededor de 50.000 recetas en los 6 hospitales en que la estrategia fue puesta en marcha. La mayoría para pacientes crónicos, según detalló Ruales. Ellos reciben 3 recetas, en cada una constan los medicamentos prescritos para un mes de tratamiento. Pero de acuerdo con el ministro, la gran meta del plan Medicina Cerca implica que hasta diciembre de este año se hayan incorporado los 135 hospitales y los 1.900 centros de salud y dispensarios médicos que hay a nivel nacional a la estrategia, y que todos los pacientes de consulta externa ya puedan canjear en farmacias privadas sus recetas. Cuando el programa se haya completado, incluso un total de 323 medicamentos deberán estar externalizados. Un hospital como el Eugenio Espejo ha externalizado alrededor de 150 medicamentos de un total de 300, por ejemplo. Y vamos a seguir aumentando. La fase de prueba del plan de externalización arrancó el 15 de julio pasado en hospitales de Guayaquil, Puerto Viejo, Cuenca y Quito. Luisa María Heredia, 24 horas.